Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un nuevo vídeo sobre la cría de jilgueros en cautividad, en el que os daré 7 trucos y consejos importantes para conseguir criar jilgueros en cautividad. Si os interesa, coged bolis y papel, que empezamos. Es muy importante y fundamental que hagamos una buena preparación de los jilgueros que vayamos a destinar para la cría durante todo el año y en especial durante los meses próximos a la cría, ya que así aumentarán las probabilidades de éxito durante la cría de jilgueros, por lo que debemos cuidar en todo momento su alimentación, es decir, ofrecerles a nuestros jilgueros una alimentación adecuada en función a sus necesidades, época del año, alojamiento y condiciones del aviario, sin descuidar su higiene para evitar la aparición de posibles enfermedades que afecten a su salud y acarreen problemas durante la cría, así como la aparición de ácaros y piojillos. Además, es muy importante que también hagamos un buen mantenimiento del pico, de las uñas y de las patas de los jilgueros durante todo el año y en especial un mes antes de la cría. De esta forma evitaremos que el pico crezca de forma descontrolada y que puedan tener problemas para pelar las semillas o alimentar a las crías. Y también evitaremos que las uñas tengan un crecimiento anómalo y puedan tener problemas a la hora de apoyarse en el posadero para adoptar la postura de cópula o que puedan arrastrar alguna cría a la hora de entrar y salir del nido. Con un buen mantenimiento de las patas vamos a evitar también que aparezcan parásitos y escamas que afeen al jilguero y que puedan ocasionarle diferentes problemas. Y por último, un mes antes de la cría sería conveniente desparasitar a los jilgueros por dentro y por fuera para prevenir y eliminar cualquier tipo de parásito que pudiera causar problemas durante la cría. Otro aspecto importante en la cría de jilgueros en cautividad es que los reproductores que vayamos a destinar para la cría se sientan tranquilos, estén acostumbrados a nosotros, no nos vean como una amenaza y se encuentren perfectamente adaptados a las aulas y al aviario. Sobre todo en el caso de las hembras, que son principalmente las encargadas de confeccionar el nido, de incubar los huevos y de alimentar a las crías. Si conseguimos cumplir todos estos factores tendremos mucho ganado, ya que los pájaros nos asustarán cada vez que visitemos el aviario, le limpiemos las jaulas, le coloquemos la pasta de cría, las semillas o el agua fresca. Para la cría de jilgueros en cautividad, solamente debemos emplear ejemplares en perfecto estado de salud y que se encuentren en buenas condiciones para que puedan afrontar la cría de la mejor manera posible y no tengan problemas de huevos atravesados, huevos claros o abortados, muerte de pichones, etc. Por lo que tendremos que seleccionar bien a las parejas que vayamos a destinar a la cría y asegurarnos de que tanto el macho como la hembra están fuertes, sanos y bien encelados. De esta manera evitaremos riñas entre la pareja que fundamentalmente se producen porque uno de los ejemplares, que por lo general suele ser el jilguero, tiene un exceso de celo y persigue continuamente a la hembra para pisarla, y la hembra al no tener el celo suficiente lo rechaza, lo que provoca las peleas. No obstante, las peleas entre el jilguero y la jilguera también pueden producirse por incompatibilidad de la pareja. Aquí ya tendríamos que ir observando a la pareja con más asiduidad para ver que las peleas no sean continuas y no puedan hacerse daño entre ellos. Si este comportamiento no cesa y las peleas continúan, lo mejor es separar a la pareja unos días con la rejilla separadora para que se vean y se acostumbren el uno al otro, o separarlos definitivamente y formar una nueva pareja con otros jilgueros. Un detalle que tenemos que tener en cuenta es que son las hembras las que van a aceptar o rechazar al jilguero. Las jilgueras suelen preferir, siempre que tengan la posibilidad, a machos más grandes y fuertes, que tengan un plumaje brillante e intenso y unos colores vivos y fuertes, ya que en la naturaleza esto les indica que es un pájaro sano y fuerte, que podrá encontrar con facilidad todo el alimento necesario que vayan a necesitar para alimentar a sus futuras crías. Por lo que siempre intentad criar con aquellos ejemplares que cumplan estas características porque será mucho más fácil. Durante el resto del año, la mayoría de criadores de jilgueros, aunque ya sabéis que en el mundo de la ornitología cada maestrillo tiene su librillo, suele separar a los machos de forma individual para evitar posibles peleas entre ellos, ya que suelen ser muy territoriales, mientras que a las hembras las agrupan en grupos reducidos y en jaulas espaciosas para que puedan ir ejercitándose, poniéndose fuertes y adquiriendo las reservas necesarias de cara a la temporada de cría. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta si queremos criar jilgueros en cautividad es que el aviario o el lugar donde vayamos a colocar a la pareja reproductora de jilgueros para la cría debe estar bien acondicionado y reunir una serie de características que favorezcan la aparición del celo de los jilgueros y una buena cría.
Por ejemplo, debe ser un sitio soleado con bastantes horas de luz, en el que no haya corrientes de aire ni ruidos extraños, y en el que haya una temperatura constante y agradable de aproximadamente entre unos 15 y 30 grados centígrados y una humedad de alrededor del 65%. Por último, los jilgueros suelen preferir jaulas o voladeras amplias, por lo que crean mejores jaulas amplias como jaulas de metro o voladeras, en las que intentaremos colocar algunas plantas naturales o artificiales para que tengan una mejor adaptación, se sientan seguros y tranquilos durante la cría. Por aquí arriba os dejo un vídeo en el que os enseño cómo acondicionar la jaula y camuflar los nidos para la cría de jilgueros en cautividad. Además, si queréis ampliar más información sobre los cuidados, la alimentación de los jilgueros y las técnicas para criar jilgueros en cautividad, por aquí arriba os dejo el enlace a la lista de reproducción donde podéis hacer clic y ver los vídeos. Espero una vez más que el vídeo os haya gustado y os sirva. Si es así, recordad compartirlo con otros compañeros por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp. Si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajo totalmente gratis y a que actives la campana de notificaciones para que recibas un nuevo vídeo todas las semanas. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.